¿Qué tal? Buenas noches. La pandemia nos golpea de nuevo con fuerza. A partir de mañana se cierra Lanzarote, no se permitirán las entradas ni salidas salvo por causas justificadas y el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Tenerife también continúa cerrada y el avance del coronavirus en Gran Canaria podría obligar a tomar medidas más duras este próximo sábado. Además, la tercera ola ha entrado como un tsunami en el resto del país con cifras de contagios nunca antes alcanzadas. Solo en las últimas 24 horas, España suma casi 36.000 nuevos casos del COVID. Aunque el gobierno insiste en que se descarta un nuevo confinamiento nacional, la situación es tan delicada que obliga a extremar las precauciones. La propia Organización Mundial de la Salud avisa de que 2021 va a ser peor que 2020, un escenario que de confirmarse supondría un varapalo para nuestra economía. Precisamente hoy hemos preparado un extenso reportaje en el que abordaremos la brecha social que podemos observar entre los distintos barrios y municipios de las islas. Vamos a saludar ya a algunos de los invitados que van a compartir programa esta noche con nosotros. Está Marcial Morales, buenas noches, bienvenido Marcial. Marcial es educador. Está con nosotros también Ana Darias, que es subdirectora médica de atención primaria en la isla de Tenerife. Buenas noches, Ana. Nos acompaña Gustavo Marrero, que es catedrático de análisis económico. Buenas noches, Gustavo. Y también está con nosotros Amos García, que es presidente, como saben, de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches, Amos, bienvenido. Miguel Ángel, encantado. Gracias por acompañarnos. Canarias, como decíamos, suma 357 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de los que 127 se han producido en Gran Canaria, 124 en Lanzarote y 93 en la isla de Tenerife. En el conjunto del archipiélago, los casos activos ascienden a 7.743. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Tú tienes todos los datos. Vaya datos los de esta misma tarde que se han publicado hoy. Muy buenas noches, Miguel Ángel. En estos momentos la incidencia acumulada en Canarias de los últimos 7 días es de 90 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la situación varía mucho de una isla a otra según los datos hechos públicos hoy mismo. Preocupa especialmente Lanzarote, donde la pandemia alcanza los 328 casos por 100.000 habitantes. Una incidencia que se dispara todavía más en Arrecife, que suma 730 contagios por 100.000 habitantes. Eso se traduce en que la isla pasa a nivel 3, por lo que se restringen las entradas y salidas y se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Fuerteventura registra una incidencia de 108 casos por 100.000 habitantes y pasa a nivel 2, por lo que se establece el toque de queda a las 11 de la noche y se limitan las reuniones a un máximo de 4 personas, salvo si son convivientes. En las islas capitalinas se ha producido un cambio de tendencia. Gran Canaria adelanta a Tenerife en nuevos contagios e incidencia acumulada con una tasa de casi 87 casos frente a los 57 por 100.000 habitantes que registra la isla de Tenerife. En cuanto a las dos capitales, Las Palmas de Gran Canaria anota una incidencia de 177 casos, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife es de 148 contagios por 100.000 habitantes en estos últimos 7 días. De momento, Gran Canaria permanece en nivel 2 y Tenerife en el 3, aunque este sábado se revisarán las medidas en ambos territorios. El Hierro arroja 100 positivos por 100.000 habitantes durante los últimos 7 días y La Palma registra una incidencia de 21 contagios, por lo que ambas se mantienen en nivel 1. La Gomera, por su parte, reduce su incidencia hasta los 37 positivos por 100.000 habitantes, por lo que mañana volverá también al nivel 1. Que se traduce en que el toque de queda se retrasa a las 12 de la noche y las reuniones sociales se amplían a un máximo de 6 convivientes. Estos son los datos y las cifras actualizadas de esta misma tarde en cada una de las islas. Gracias, Wendy, por todos esos datos, porque nos permiten hacer una idea muy cercana cómo está el archipiélago en estos momentos. Ana Darias, la pandemia se ensaña ahora con la isla de Lanzarote y ha obligado a cerrarla. ¿Es una decisión acertada? Sí, yo creo que por supuesto, lo mismo que pasó hace unas semanas en Tenerife, que hubo que aumentar las medidas de restricción y han dado su resultado junto con un aumento con una responsabilidad de la población, y yo creo que se hace necesario hacerlo en Lanzarote y Gran Canaria. Yo creo que también está en el límite de también tener que hacerlo. En Gran Canaria se han dado unos días más. Unos días más, pero bueno, si la tendencia es la que parece que es, y obviamente estamos recogiendo los resultados de las Navidades, muy probablemente seguirá aumentando. ¿Hay transmisión comunitaria en Lanzarote?
Sí, ahora mismo entendido como con las cifras que están dando, están en transmisión comunitaria. La incidencia acumulada, Amos García, en Arrecife es de 730 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Estamos hablando de una cifra muy alta. Con una tasa así, ¿no se debería proceder al cierre perimetral del municipio? Estamos hablando del municipio de Arrecife. Es una medida posible, dependiendo un poco del impacto que vayan teniendo las decisiones que se han tomado hoy en el Consejo de Gobierno, ¿no? Habrá que ver cómo se va evaluando la tendencia, cómo va desarrollándose la tendencia, y en función de eso hay que tener siempre presente que en un contexto de pandemia siempre cualquier medida tiene que estar sobre la mesa. No se descarta absolutamente nada. Que eso No, se no produzca. Ahora mismo lo que se ha decretado esta tarde es el cierre perimetral de la isla completa de Lanzarote. Exactamente, no se puede descartar absolutamente nada en el contexto de una situación complicada. Estamos en una situación muy complicada en relación a la pandemia, y van a venir días duros. El gobierno ha dicho que en los casos de Gran Canaria y de Tenerife se va a revisar, como decía Ana, la situación el próximo sábado. Con los datos actuales, ¿qué crees que va a ocurrir? Pues yo creo, ¿O qué recomendarías que ocurriera? Porque sí, a Amos García lo oyen. Yo creo que lo que va a ocurrir es que posiblemente la tendencia descendente que se está constatando en la isla de Tenerife va a continuar en función de las medidas que se han tomado, y que posiblemente la tendencia ascendente de Gran Canaria se siga manteniendo. Eso traducido a la situación sería reducir el nivel 3 al 2 Efectivamente. en la isla de Tenerife y subir a Gran Canaria del 2 al 3. Sí, es bastante razonable pensar. Estamos recogiendo ahora los resultados de las fiestas de fin de año y todo lo que rodeaba ese acontecimiento. Nos faltan todavía otros eventos de las Navidades por recibir. Entonces, teniendo en cuenta la tendencia ascendente, lo más lógico es pensar que en Gran Canaria va a seguir aumentando el número de casos. Ana Darias, precisamente le quería preguntar por eso. Hemos recogido ya algunos datos de las fiestas navideñas, pero nos faltan algunos otros actos, como el Día de Reyes, la festividad de Reyes, por contabilizar. ¿Podemos esperar un nuevo repunte en los próximos días? Podemos esperarlo, y yo creo que no solo hay que fijarse que sí en la incidencia acumulada, que sí está descendiendo en la isla de Tenerife, pero el porcentaje de ocupación de camas de UCI sigue siendo alto. Estamos en un 19%, evidentemente no es el 40% que hay a nivel nacional, pero hay un 19% de ocupación de camas UCI. Y me gustaría además decir que no solo las camas de UCI y las camas de hospital la ocupan los enfermos con coronavirus, existen otras patologías. La gente sigue teniendo infartos, siguen habiendo accidentes de tráfico, y necesitamos esas camas para afrontar. Estamos en invierno, de por sí el invierno es una época de mucha presión asistencial, estamos ahora en un colapso propio de la época. Es cierto que no hay casos de gripe, pero sí hay otras patologías que requieren la necesidad de tener camas disponibles. Yo creo que ahora mismo no podemos bajar la guardia, y a mí me gustaría que no descendiéramos en Tenerife al nivel y que nos quedamos en un nivel 3. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que ser muy cautos. ¿No eres partidaria bajarla? No soy partidaria, hemos pasado un mes muy duro, se está trabajando, no solo contamos con la presión, sino con el agotamiento del sistema sanitario, con personal, no solo médico y enfermeros, sino también trabajadores sociales, celadores, limpieza. Yo creo que es un trabajo muy duro, y que ahora que estamos en el camino no creo que dejamos de bajar la guardia. La cepa británica se lo pregunto a los dos sanitarios, la cepa británica se está propagando con bastante fuerza, y hay algunos especialistas que dan por hecho que en poco tiempo va a ser la principal causante del mayor número de las nuevas infecciones. ¿Qué efecto prevén que pueda tener esa nueva cepa británica en este archipiélago? Vamos. Sí, en principio la evidencia científica hasta este momento lo que te indica es que esa variante, prefiero llamarla variante, no cepa, tiene una mayor posibilidad una mayor tasa de contagio, pero no una mayor tasa de virulencia, no tiene nada que ver con la gravedad del cuadro que produce. Por lo tanto, a mí me gustaría hacer una reflexión clara sobre esta situación. Tanto la variante británica como cualquier otro tipo de variante, lo que pueden tener una mayor tasa de contagiosidad, que se evita ¿cómo? Con un discurso que llevamos repitiendo muchísimo y que ha dejado de oírse: mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, escapar de los espacios cerrados poco ventilados y huir de las muchedumbres. Con eso, sea la variante británica, sea la variante sudafricana,
evitamos el contagio. No debemos volvernos locos con la variante británica, que tiene su impacto y su importancia, evidentemente, porque si tiene una mayor tasa de contagiosidad en un contexto en el que bajamos la guardia, van a haber un mayor número de casos, y eso va a suponer un incremento en las hospitalizaciones, un incremento en las UCI y un incremento en los cuadros graves y posiblemente los fallecimientos. Bueno, esas medidas preventivas son las que pueden tomar los ciudadanos. También hay otras decisiones que dependen de las administraciones. Ana, decías hace un instante que no eres partidaria de bajar la guardia. Hay virólogos que solicitan que se encierre a la población durante 2 meses de nuevo, como ocurrió en marzo, ya que consideran que es la manera más eficaz de contener esta tercera ola en la que nos hemos visto inmersos. El gobierno, de momento, como digo, lo descarta. ¿Crees que es la medida que necesitamos, un nuevo confinamiento? Yo creo que es una medida que, como decíamos, como con todas las medidas, tiene que estar sobre la mesa, pero yo creo que, bueno, que sería la última medida. Yo creo que además ahora está entrando en juego la vacuna. Yo creo que vamos a conseguir en un periodo corto de tiempo inmunizar a la población más vulnerable, que al final es la que se traduce en un porcentaje de mayor gravedad y, por tanto, en un mayor porcentaje de ingresos. Si conseguimos inmunizar, si seguimos manteniendo la distancia, la mascarilla, el no estar en lugares cerrados, yo creo que ahora tenemos entre nosotros un arma que no teníamos el año pasado hasta fechas y podemos permitirnos, yo creo que no llegar a tales extremos. Pero bueno, si es esa la medida, obviamente habrá que tomarla, bueno, pues viendo cómo se comportan las cifras y ver qué ocurre con la vacuna. Eso es lo que dicen los sanitarios, Gustavo. La pregunta del millón te la tengo que hacer. ¿Soportaría la economía un nuevo confinamiento? La respuesta del millón en este caso sería, depende del tiempo, ¿no? Que fuera el confinamiento. Claro, si estamos hablando de 2 o 3 meses, pues obviamente serían unas consecuencias económicas muy graves, ¿no? O sea, ya estamos en una situación de, como veremos en la segunda parte, ¿no? de aumentos grandes de desigualdad, aunque se está haciendo muchísimo esfuerzo, ¿no? Por parte de las transferencias, de los ERTES, ¿no? Y de todas las ayudas gubernamentales, del Banco Central Europeo, que está haciendo un excelente trabajo, pero no sería deseable. Yo estoy un poco con la tesis de mantener unas restricciones duras, ¿no? Duras como las actuales, o sea, no relajarnos mucho. El que la vacuna ya esté ahí, ¿no? Ya esté tan claro, ¿no? El que de aquí a junio, ¿no? Estaremos un porcentaje muy elevado ya vacunados. Pues yo creo que eso hace que la gente esté dispuesto a mantener estas restricciones, ¿no? Pero yo no creo que haya que llegar a tanto. Bueno, la vacuna está claro que es la única salida a todo esto, y hablando de vacunas hay que decir que Canarias ha administrado ya 27.637 vacunas contra la COVID-19 de las 44.040 recibidas hasta la fecha, lo que representaría el 62,7% del total, según la Consejería de Sanidad. Un dato que nos sitúa ligeramente por encima de la media nacional, ya que según publica el Ministerio de Sanidad en su página web, la media nacional estaría en estos momentos en el 59,3%. Fíjense, solo ayer se administraron en Canarias 6.364 dosis. El presidente Ángel Víctor Torres ha anunciado que se va a incrementar el ritmo para conseguir que en el verano el 70% de los canarios esté vacunado. Marcial Morales, ¿es un objetivo factible? Parece que sí, parece claro que hay voluntad, y creo que en Canarias, si algo habría que destacar y habría que insistir, y en lo que habría que continuar arrimando el hombro, es en que los responsables institucionales sigan haciendo caso a quienes saben de este asunto. Sí ha habido debate y ha habido quizás un debate negativo en algunos momentos y en algunos aspectos a nivel de Estado, ha sido por ese comité de expertos que nunca apareció. Creo que en Canarias se ha sido transparente en ese sentido y ha habido una conexión magnífica entre quienes saben y tienen que asesorar y quienes tienen que tomar las decisiones, basándose en lo que quienes saben, en lo que los expertos digan. Y desde luego, cuando por ejemplo decían a Mojiana que el año 2021 va a ser duro, afortunadamente los responsables políticos en Canarias están asumiendo ese discurso, lo están haciendo suyo, y en el liderazgo que les corresponde, porque la población los escucha, están transmitiendo que lo que se acaba de decir, que la solución está, por supuesto, en manos de la ciencia, pero en manos de todos también. Le pregunto a los dos que conocen perfectamente el sistema sanitario y el ritmo al que puede ir la vacunación, ¿es posible que el 70% de la población canaria esté vacunada en el verano, Ana? Yo creo que sí, yo creo que se están poniendo todos los medios. A día de hoy hemos dado la primera vuelta completa a faltas, en Tenerife, el Hogar de Santa Rita, por vacunar el fin de semana a todas las residencias. Empezamos la semana que viene con la segunda vuelta. Todos los profesionales de atención primaria de hoy están vacunados.
Los hospitales están en ello también, entonces yo creo que el ritmo, la disposición de los sanitarios, se están formando un número importante de enfermeros y enfermeras para garantizar que las vacunas se pongan en tiempo, y yo creo que si seguimos el ritmo y aparte el nivel de participación es enorme, yo creo que podemos conseguir el objetivo, pero no, vamos a conseguirlo. Andalucía ha anunciado, vamos, que va a vacunar las 24 horas del día sin descanso, sin interrupciones durante los 7 días de la semana. ¿Es un modelo, un ejemplo a seguir? No lo tengo claro, objetivamente no lo tengo claro, entre otras cosas porque yo no sé si es razonable a una persona de 80 años despertarla a las 3 de la mañana para vacunarla, francamente no lo sé. Yo creo que hay que evaluar las cosas con tranquilidad. Pero a una de 20 sí. A uno de 20 sí, a lo mejor a los de 80 los podemos poner a las 9 de la mañana. Estamos vacunando en estos momentos a los de 20. Entonces sería una estrategia lógica cuando se cambie el perfil del grupo prioritario sobre el que vas a intervenir. Los 7 días a la semana, perfecto. Pero las 24 horas del día, yo es que francamente ni para el personal sanitario tiene justificación realizar ese tipo de intervención, ni para el colectivo sobre el que nos estamos dirigiendo en estos momentos. Hay otra pregunta que nos hacemos todos y es ¿cuándo se va a empezar a notar los efectos de la vacunación en la población? Porque tenemos las vacunas ya encima de la mesa y resulta que vemos los periódicos, vemos las televisiones, oímos la radio y nos encontramos con más contagios que en ningún momento. Sí, el impacto de la vacunación sobre la pandemia no se va a ver de inmediato. Van a tener que pasar bastante tiempo para poderlo ver. ¿Bastante tiempo cuánto es? Posiblemente cuando lleguemos a ese 70%, posiblemente no, seguro, cuando lleguemos a ese 70% de población protegida, estaremos en condiciones de haber creado una barrera defensiva en los ciudadanos vacunados suficientemente sólida como para empezar a crear el terreno de poder empezar a decirle adiós a la pandemia. Y sobre todo habremos conseguido algo que es clave en relación a la pandemia, que es lo que decía Ana antes. Habremos eliminado la cara amarga del problema, que son las hospitalizaciones, las UCI, los fallecimientos que se dan en los grupos más vulnerables que ya estarán protegidos. Y que es ahí, yo creo, donde se va a notar en primer lugar, es decir, donde primero vamos a notar es en una disminución de la carga asistencial. Las UCI estarán más liberadas, los restos de camas estarán más, la presión en las urgencias será menor y eso obviamente va a hacerse visible y va a aliviar mucho el sistema. Ana, te quería preguntar, en unos días va a haber que hacer un doble esfuerzo sin lugar a dudas. Por un lado, habrá que inocular la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera dentro de las residencias de mayores, a las que acabas de nombrar, y por otro vamos a tener que aumentar el ritmo de vacunación para el resto de sectores de la población, de los nuevos colectivos en la primera dosis. ¿Tenemos medios suficientes para poder acometer esas dos tareas de manera simultánea? Sí, sí los tenemos y estamos preparados para ello. Tenemos medios, tenemos los equipos y vamos a hacerlo, tenemos perfectamente establecido el planning y estamos convencidos de que sí lo vamos a conseguir. Así que... Y otra cuestión que se pregunta mucha gente, está la vacuna de Pfizer, que sabemos todos que se tiene que conservar a menos de 70 grados, la de Moderna cuenta con unas características de conservación bastante más sencillas. ¿Esto puede acelerar el proceso de vacunación? Sí, de ello ya no estamos, tenemos Moderna ya aquí y la idea es que el siguiente grupo ya empiece a vacunarse con Moderna cuando empecemos, porque como dices tú, las características de conservación son más sencillas que la de Pfizer y nos va a permitir pues avanzar mucho más rápido y entrar en juego más participantes a la hora de poner la vacuna, como son los centros de salud y los equipos de los centros de salud. De todas maneras, Miguel Ángel, si me permite, es más fácil de gestionar, pero también es complicada, porque requiere 20 grados bajo cero de conservación, que no es la temperatura habitual que tienen las vacunas con las que trabajamos. Y un matiz también. Pero decía que con 70 grados bajo cero solo podía estar en los grandes hospitales y con 20 bajo cero sí podían estar en un centro de salud. En más sitios. En más sitios. ¿En un centro de salud? Puede estar en más sitios. Sí, en un centro de salud. Por lo tanto, la distribución no es como más sencilla y el mecanismo de reparto y de garantizar llegar a más sitios puede ser más sencillo. Lo que pasa es que también tiene unas características de intervención complejas. Son envases, en este caso, no de 5 dosis, sino de 10. O sea, que todo tiene una logística que es complicada. La que no necesita frío es la de Oxford. No, esa viene refrigerada. Esa no necesita frío. Y esa precisamente es la que va... Sí necesita frío, pero bueno, no tanto. ¿Qué frío necesita? De 2 a 8 grados centígrados, que es la temperatura habitual de todas las vacunas. Si me permite, porque creo que es importante, hay que ser consciente de todas maneras que posiblemente hasta marzo, la cantidad de vacunas que se va a recibir en nuestro país de la vacuna Moderna va a ser muy baja, de 600.000 dosis. Que una vez repartidas por la comunidad autónoma, hasta marzo nos va a generar no muchas dosis de Moderna. Y otro elemento que me parece importantísimo para entender la complejidad y el esfuerzo que están haciendo los profesionales en la vacunación. Hemos puesto 20 y pico mil dosis hasta el día de hoy.
las hemos puesto y hay que ser consciente que esas 25.000 personas que se han vacunado van a requerir una segunda dosis dentro cuando les corresponda las 3 semanas. Si sumamos 21.000 dosis y 21.000 dosis que tenemos ahora, son las casi las que tenemos en conjunto, con lo cual también la capacidad de ir innovando en nuevos grupos va a estar va a ir cada vez más limitada por la necesidad de cubrir vacunalmente bien a los que hemos empezado a vacunar. Dejamos que recupere la pregunta que te estaba haciendo antes, porque también tengo especial interés. Hay mucha gente que se está preguntando, ha habido un baile de cifras sobre el porcentaje de efectividad de la vacuna de Oxford que se va a aprobar a finales de este mes, la de Oxford AstraZeneca. ¿Genera una inmunidad similar esa vacuna de Oxford AstraZeneca a la de Pfizer o a la de Moderna? Algo menor. La de Pfizer y Moderna tienen una eficacia en los ensayos clínicos del 70%, la de Oxford va a bajar un poquito. Pero en cualquier caso, los objetivos que se persiguen con una vacunación pandémica son diferentes a los objetivos que se persiguen con una vacunación estándar canalizada a través de los calendarios vacunales, que ahí lo que pretendes es mantener a raya las enfermedades transmisibles que ya has conseguido tener controladas. En una vacunación pandémica lo que pretendes es darle un golpe a la pandemia, y para eso cualquier vacuna con una eficacia superior al 60% no sirve. Bueno, pues lo que está claro que una de las claves, sin duda, para que la vacunación sea lo más ágil posible es que todas las personas a las que les corresponda vacunarse, pues lo hagan. Sin embargo, las autoridades sanitarias tienen otro frente abierto con la desinformación. Mentiras y medias verdades que afectan a la población que las escucha y dudan de la conveniencia de vacunarse. Por eso, vamos, aprovechando que estás aquí, te voy a pedir que despejes las dudas, que desmientas los principales bulos que nos hemos encontrado por ahí, sobre todo en las redes sociales, y que lo hagas con la ayuda que te está esperando allí con nuestra compañera Wendy Fuentes, si eres tan amable. La que le tenemos preparada esta noche, con las informaciones que tenemos, vamos, porque se cumplen 3 semanas desde el inicio de la vacunación y algunos bulos y muchas dudas pues se extienden y cada vez con más fuerza por las redes sociales. Y precisamente vamos a abordar algunos de estos asuntos pues con usted, Amos García, que por cierto, además ha recibido justo ayer la primera dosis de la vacuna. ¿Cómo se encuentra? Pues perfectamente, pero eso sí, con un sentimiento doble. Por un lado de euforia porque ya soy partícipe, he recibido el único producto que nos va a permitir modular la pandemia como sanitario de primera línea. Y en segundo lugar de emoción porque ha sido demasiado tiempo de sufrimiento, demasiado tiempo de convivir con el dolor, demasiado agotamiento, y el ver que ya hay un producto que por fin nos hace tomar una actitud activa frente a la pandemia, pues lógicamente te llena de emoción. Se encuentra bien, que es lo importante, y como era de esperar, que quede claro, ¿no? Perfectamente. Bueno, lo que más preocupa, Amos, para arrancar con algunas de estas cuestiones a la población es sin duda pues los efectos secundarios. De hecho, hay algunas voces malintencionadas que hablan de que las vacunas de Pfizer o de Moderna pueden producir, y lo voy a leer textualmente, convulsiones, parálisis parcial y hasta infartos. Amos, ¿se ha detectado efectos tan graves como estos que acabo de citar para cuestionar la seguridad de la vacuna? Mira, los posibles efectos secundarios se han testado magníficamente en los ensayos clínicos. Ya hay además más de 1 millón, entre 1 millón y 2 millones de dosis administradas. Y los efectos secundarios que más se han descrito son efectos leves que evolucionan sin problema a las 24 o 48 horas de haber sido vacunado, que suelen ser dolor en la zona de administración, cierta febrícula o fiebre, cierta sensación de cansancio, dolor de cabeza y poco más. Es cierto que hay descritas también algunos cuadros de reacciones alérgicas graves, pero en personas que tenían además un perfil específico de antecedentes de reacciones alérgicas graves a determinados componentes. Pero esos son los síntomas. Sí, claro. Los síntomas. Por cierto, yo no he tenido ninguno de ellos. Vale, está bien, me alegro. También por las redes sociales circula un vídeo en el que asegura que el 97% de los varones que se vacunen podrían quedar estériles. La cara que se le queda, Amos, ¿qué evidencia sostiene este tipo de afirmaciones que nos podemos encontrar en las redes sociales? El 97% de los varones, ¿eh? Además varones, no mujeres. Solo varones. Varones. Mira, yo me vacuné ayer, ya tengo una cierta edad y por lo tanto no tengo previsto tener más descendencia, pero no me he vacunado para conseguir ese hito, la esterilidad. Francamente,
oye unos tantos disparates que le da cierta sensación de decir cómo podemos estar en esta situación. Yo no sé si a lo mejor alguien ha oído eso de anticuerpos esterilizantes y ha llegado a la conclusión de que eso lo que significa es que los varones se van a quedar estériles. Y de ahí la confusión, quizás. Es posible, pero vamos, no hay ninguna evidencia científica, no hay ninguna razón argumental que pueda justificar eso. Es un absoluto disparate. Seguimos con otro tipo de bulos que se refiere a las vacunas de ARN mensajero como las de Pfizer o Moderna. ¿Pueden alterar nuestro ADN? ¿Para convertirnos en qué? ¿En qué nos vamos a convertir si hemos alterado nuestro ADN como consecuencia de la vacuna? Mira, yo me corté el pelo hace 2 días antes de haberme puesto la vacuna. Ese es el único cambio que he tenido después de haberme puesto la vacuna. No me ha crecido más rápido ni se me ha caído más. Por Dios, es imposible, no hay ninguna evidencia científica y es imposible teniendo en cuenta las características de la vacuna que se pueda producir esa situación. La cosa continúa. Vamos, en nuestro rastreo por internet, investigaciones sobre este tipo de informaciones, también hemos encontrado otra en la que hay rumores que señalan que en la composición de la vacuna se han empleado células de fetos abortados. ¿Su opinión? Es que a veces a uno le cuesta opinar sobre este tipo de situaciones tan lamentables y que crean desconcierto en la ciudadanía. Mi opinión, ¿cuál puede ser? Por favor, seamos serios cuando hacemos planteamientos, seamos rigurosos en los planteamientos, no digamos estupideces, no digamos situaciones que no obedecen en absoluto a lo que es el conocimiento científico. Ciencia, no creencia. También, además de bulos, hay muchas dudas. De hecho, en algunos foros de internet se asegura que si una persona ya ha pasado la enfermedad, no es necesario que se vuelva a vacunar porque ya estaría inmunizado. ¿Se debe vacunar? Es cierto que una persona que ha pasado la enfermedad tiene una cierta inmunidad natural que no se sabe cuánto tiempo va a durar. Por lo tanto, es conveniente que se vacune cuando le toque vacunarse en función de los grupos de priorización en los que le corresponde. Y ya para terminar con algunas de las informaciones, nos fijamos en esta pantalla porque aquí el periódico El País recoge este titular. 1 docena de ancianos vacunados con la primera dosis dan positivo por coronavirus en Almería. Vamos, pero no es el único caso que se ha detectado en nuestro país. La pregunta es, ¿podemos contraer la enfermedad tras recibir esa primera dosis de la vacuna? Sí, pero no por la vacuna. Podemos contraerlo porque con una sola dosis no estamos cubiertos perfectamente, no estamos perfectamente protegidos, se requiere la segunda dosis. Por lo tanto, yo puedo recibir la primera dosis y voy a tener un potencial de protección de aproximadamente el 50 y pico %. Es decir, tengo posibilidad de enfermar o de infectarme si entro en contacto con el virus. Pero repito, no es por la vacuna, es porque no estoy completamente protegido, necesito la segunda dosis. Y una vez la segunda dosis, ya sí es cierto que podemos contar con una efectivamente, inmunidad a la semana o 2 semanas de haber recibido la segunda dosis, estoy en plena capacidad de estar protegido frente a este microorganismo. Amos, como siempre, un placer que esté esta noche con nosotros para despejar este tipo de informaciones, de bulos y de dudas. Le invito a que continúe con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a los dos. Algo que ojalá fuera un bulo es la delicada situación económica que atraviesa el archipiélago. En torno a 10.000 empresas han cerrado durante 2020 y los hosteleros calculan que las restricciones harán que al menos 1 de cada 4 negocios eche el cierre definitivo. Una situación que se agrava con los datos de desempleo. Las islas cerraron el año con 61.188 parados más, por lo que el total de desempleados roza los 270.000. Además, en nuestra comunidad autónoma todavía hay alrededor de 79.000, 80.000 personas en un ERTE. Le pregunto al economista, ante este escenario, Gustavo, el Gobierno de España ha anunciado la prórroga, como sabemos, de los ERTE hasta el próximo 31 de mayo. ¿Es suficiente o los ERTE se deberían mantener de manera indefinida tal y como se ha solicitado desde Canarias? Vamos a ver, los ERTE ahora mismo son la principal herramienta para que la destrucción de empleo no sea la más grande de toda la historia, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que sí, se tiene que mantener todo el tiempo que haga falta, ¿no? Y de hecho creo que se va a mantener con altísima seguridad. O sea, se va a mantener hasta que haga falta. Ana, hay un sector que está siendo muy castigado por esta pandemia, es el sector hostelero, y afirma que se le demoniza porque dicen que las tasas de contagio en el interior de los locales son relativamente bajas y que, sin embargo, en algunas islas no se permite servir comidas, ni almuerzos, ni nada en el interior de los establecimientos. ¿Era necesaria esa
esa prohibición, o hubiera bastado con reducir el aforo y mantener la distancia de seguridad? Todo es discutible. Era necesario. Al final no está en tanto en el aforo, sino en la responsabilidad del que está dentro del aforo. Yo creo que los hosteleros, y no solo los hosteleros, también hemos visto hasta una manifestación ayer, creo que fue del mundo de los gimnasios, los centros deportivos, que también dicen lo mismo. Y obviamente no es el centro que cumple todas las medidas, no son los restaurantes, no son los centros, ¿no?, donde se puedan reunir gente, sino la responsabilidad de cada uno a la hora de mantener, ¿no?, de poner la mascarilla, de mantener las distancias y de hacer las cosas bien. Yo creo que no es solo responsabilidad del centro, sino también del que hace uso de estas instalaciones. Marcial, has estado en un gobierno, has manejado presupuestos en corporaciones insulares, en corporaciones autonómicas. El gobierno de España no tiene intención alguna de momento de conceder ayudas directas a los empresarios, mientras que en otros países como Alemania sí se ha decidido subvencionar a los empresarios más afectados con las restricciones, con el 75% de los facturados en el ejercicio inmediatamente anterior. ¿Es inviable una medida de este tipo en nuestro país? Es desde luego razonable, es deseable, es de igual forma que los ERTE han sido el colchón que ha protegido a las economías más débiles, en muchísimos casos. El empresariado, la pequeña y mediana empresa, que es el porcentaje pues muy cercano al 100% de lo que es la economía de Canarias, está en una situación, y especialmente los más directamente vinculados a nuestro principal motor económico, que es el turismo, la restauración, la hostelería, todo lo que tiene que ver con este campo, y debería estar sobre la mesa planteándose, no lo está, y por tanto la salida va a ser mucho más complicada. La pérdida de tejido económico creador de empleo y por tanto generador de igualdad de renta va a sufrir muchísimo más, y desde luego que ese tipo de medidas no estén planteadas quiere decir que algo ha fallado en el conjunto de medidas protectoras para evitar que esta situación se cebara, especialmente con los que peor lo tienen y con los que más economía crean. Bueno, pues como estamos viendo, desgraciadamente, la pandemia del coronavirus va a seguir afectando a la economía durante este 2021 y amenaza con ensanchar la brecha social en las islas. Precisamente, esta noche les vamos a ofrecer un reportaje en el que vamos a abordar las diferencias entre los hogares y barrios de Canarias en relación a su renta y a las oportunidades que ofrecen para sus habitantes. ¿Saben que el barrio en el que nacemos puede determinar nuestra alimentación, la esperanza de vida e incluso nuestra ideología? Se los vamos a mostrar en tan solo unos minutos, justo después de la publicidad. Regresamos enseguida. Bueno, pues como les decíamos hace un instante, vamos a ofrecerles ahora la primera parte de nuestro reportaje de esta noche con el título La vida va por barrios, una radiografía de la realidad social y económica de Canarias según sea la zona de residencia. Vamos a mostrarles la influencia que ejerce el barrio donde vivimos, las diferencias entre los hogares más favorecidos y los que menos, y las oportunidades que se nos presentan en función de nuestro lugar de nacimiento. Al nacer, el azar nos mueve desde la casilla de salida hasta nuestro barrio, colocándonos en una calle que no hemos elegido. El tablero de la vida nos puede llevar a jugar una partida cómoda o, por el contrario, a otra llena de dificultades. Las calles donde nos criamos nos marcan y condicionan. Según un estudio de la Universidad de Princeton, la ciudad donde una persona pasa sus primeros 16 años de vida es determinante para los ingresos que recibirá el adulto. La desigualdad en Canarias tiene múltiples facetas, múltiples aristas. Tienen que ver con la renta, con los hogares, con las viviendas, con los servicios que tienen la zona donde se ubican. Los 88 municipios tienen diferencias entre ellos y dentro de cada municipio hay diferencias
entre el centro de los municipios y la periferia de los municipios. Esas periferias tienen menores servicios, sus viviendas tienen peores condiciones, que se reflejan en condiciones de vida y en condiciones de habitabilidad. La desigualdad en Canarias dibuja sus límites por municipios. Santa Brígida, en Gran Canaria, es la localidad con mayor renta del archipiélago. De media supera los 27.500 euros anuales por habitante. Casi triplica la del municipio con menor riqueza per cápita de las islas, la aldea de San Nicolás, también en Gran Canaria, con unos 10.100 euros. Es posible que en Santa Brígida vivan las personas más ricas de Canarias, pero eso no significa que Santa Brígida sea el municipio más rico de Canarias. Yo compraría ese discurso si más del 50% de la población de Santa Brígida estuviera por encima de la renta media de Canarias. Entonces sí podríamos considerar a Santa Brígida un municipio, digamos, rico, ¿no? Es un municipio donde conviven urbanizaciones cercanas a las Palmas de Gran Canaria, donde viven muchos profesionales y muchos empresarios y por tanto tienen una renta disponible muy alta frente a núcleos más rurales donde la renta disponible es bastante menor, ¿no? Bueno, es una de las rentas más bajas. También hay que tener en cuenta que nuestro municipio es un municipio dedicado al sector primario, fundamentalmente al tomate de exportación. Hay una temporada de trabajo que termina en el verano, hay unos meses de paro y todo eso pues influye, junto también a que el desarrollo turístico del municipio no lo tiene, no hay zonas industriales y dependemos mucho del sector turístico del sur de la isla de Gran Canaria, que da empleo a muchas personas de la aldea. La diferencia entre estos dos municipios es significativa, pero si callejeamos, también hay mucha desigualdad dentro de una misma ciudad. Si nos fijamos en las dos capitales canarias, con datos de la agencia tributaria, el barrio más favorecido de Santa Cruz de Tenerife es este, el de Ifara. Aquí sus vecinos tienen una renta media de unos 39.000 euros, lo que supone casi el doble que en San Matías, Los Andenes, Las Chumberas, la zona de la ciudad con la renta más baja, unos 20.700 euros. En Las Palmas de Gran Canaria, la diferencia entre barrios es aún mayor. Aquí, en Ciudad Jardín, sus residentes cuentan con una renta media de más de 44.500 euros anuales, más del doble de lo que disponen en este barrio, en La Paterna, en el que sus vecinos tienen una renta de poco más de 17.100 euros per cápita. Katy vive en Zárate, uno de los barrios populares de Las Palmas de Gran Canaria. Cada mañana se levanta a las 6 para ir a trabajar hasta Mesa y López, una de las zonas con mayor poder adquisitivo de la ciudad. Katy, ¿qué tal? Muchos años dedicada a la limpieza del hogar, pero en zonas muy diferentes a las tuyas. Siempre me he dedicado a zonas tipo Ciudad Jardín, tipo Mesa y López. Y la verdad que la diferencia entre uno y otro, tú estás acostumbrado a algo sencillo. Piso normalito, de 40 50 años, pero no lo cambio. Vamos porque se me hace tarde. Vamos para allá. Mesa y López es una zona céntrica de Gran Canaria. ¿Qué diferencias ves entre tu barrio y esa zona? Mesa y López tiene todo a pie de calle, o sea, tiene todas las tiendas que tú quieres, que tú buscas. Y aquí, por ejemplo, no, aquí somos de tienditas de barrio. En el barrio donde yo vivo nos conocemos todos. Si tú tienes y a ti te falta, nos damos. Se hace un montón de cosas que, por ejemplo, en Mesa y López no lo ves. ¿Cambiarías donde vives ahora mismo por la zona de Mesa y López? No lo cambio por nada del mundo. O sea, aquí somos cercanos, somos muy allegados. Un saludo, hasta luego, hasta luego. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedará. En barrios como este, la vida cotidiana está llena de ajetreo. Aquí se concentran un gran número de habitantes. Las calles se convierten en el espacio exterior de las viviendas y el contacto social es intenso. Nos encontramos en la asociación de vecinos que en estos momentos se encuentra cerrada pues por todo el tema sanitario, ¿verdad? Sí, pues hemos tenido que cerrar, hemos tenido que suspender los talleres. Yo la verdad que he hecho mucho de menos estar aquí. ¿Qué me puedes hablar de tu barrio? Es un barrio muy solidario, muy pasional, que se toma en serio todas sus causas y cada uno de sus rincones es importante para ellos. La isleta es una familia.
Una asociación, Carmen, que ha visto pasar generación tras generación de isleteros. ¿Desde cuándo está funcionando? Esta asociación la creamos en el 2014 y empezamos con ella porque la ONG que ocupaba el local social dejó de dar sus actividades, se notó un vacío. Nosotros empezamos dando actividades pues muy diversas, desde apoyo escolar, taller de zumba, de manualidades. Tenemos un ropero, recogemos juguetes, muebles para todo el que lo necesite. La mayoría de nosotros tenemos un cierto sentimiento de pertenencia a los barrios donde nos hemos criado, donde hemos vivido, ¿no? No es raro que queramos, cuando nos independicemos, lo primero que busquemos sea por los alrededores. Es lógico que sea así porque en cierta manera es un entorno conocido donde nos desenvolvemos bien y nos trae buenos recuerdos. Pero yo diría que con el tiempo, con las dificultades además de encontrar en los mismos lugares donde nos criamos sitios que sean asequibles para comprar, nos estamos encontrando con que la gente se está yendo cada vez a los lugares más fáciles, más baratos y que tengan una mayor posibilidad de tener una vida normal y cómoda, ¿no? En esta zona el día a día transcurre de otra manera, apenas hay movimiento porque se vive de puertas adentro. La arquitectura es diferente, las casas son amplias y la tranquilidad reina en sus calles. Rubén, ¿cómo es la vida en el municipio de Santa Brígida? Pues la vida en Santa Brígida es muy buena, es un municipio muy acogedor, es muy agradable. Vivimos en un municipio rural y hoy en día casi dormitorio, plena naturaleza, se vive muy bien. La paz, la tranquilidad y sobre todo la seguridad. Tenemos una línea de transporte de Globar que constantemente en 15-20 minutos nos podemos poner tanto en Las Palmas como en Santa Brígida, San Mateo o en Tejeda. Pero seguro que también hay algún tipo de inconveniente, ¿no? Inconveniente, por ejemplo, pues el alto coste de la vivienda. No solamente el que quiera comprar, sino también el que quiera venir en régimen de alquiler. Y también, pues, todo hay que decirlo, los impuestos también son bastante caros. Echaría de menos en Santa Brígida, por ejemplo, pues un supermercado de grandes superficies. Otro servicio, ocio y esparcimiento, por ejemplo. No hay un lugar donde la juventud se pueda reunir y disfrutar de su tiempo con los demás vecinos. El problema que tienen los barrios residenciales es que sus propias edificaciones cuentan ya con piscinas, con patios interiores, con gimnasios. De alguna manera sí que favorece las relaciones entre vecinos, pero sigue siendo de cara hacia adentro. En los barrios tradicionales, populares, a su favor está la memoria colectiva que favorece los lazos de solidaridad, el orgullo, el sentimiento de orgullo y de pertenencia a un barrio. Pero no solo la manera de relacionarnos marca la diferencia entre algunos barrios. El principal factor que los distingue es el precio de sus viviendas. El metro cuadrado de la zona Puerto Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, está valorado en unos 2.900 euros, casi el triple de lo que costaría adquirir un piso en una zona más popular como la del Cono Sur, donde el metro cuadrado está valorado en unos 1.000 euros. En Santa Cruz de Tenerife también hay diferencias, pero son algo menores. En esta zona de Ifara pagan más de 2.100 euros el metro cuadrado, el doble de lo que cuesta en Ofra, donde el precio se sitúa en torno a los 1.000 euros. Hola, Keina. Hola, Wendy. Bueno, visito una de las viviendas que están en venta en una de las zonas más exclusivas de la capital. Sí, pasa, Wendy, que te la enseño. Como verás, es una vivienda en primera línea de mar, en la zona de Vegueta, que es una de las zonas más exclusivas de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es el precio de esta vivienda? Bueno, el precio aproximado de esta vivienda ronda los 500.000 euros. Es una vivienda exclusiva en una zona exclusiva de la ciudad, como te había comentado. Y estamos hablando de más de 200 metros cuadrados de vivienda con una vecindad exclusiva, gente de un poder adquisitivo alto. Son 3 dormitorios, tiene también 2 baños, tiene una cocina, tiene una zona de lavandería. ¿Y crees que tardará mucho en venderse o esta casa se puede vender fácil? Está teniendo visitas, comienza ahora a tener visitas y está teniendo buena aceptación. Mira, la terraza ronda los 100 metros cuadrados.
Estas vistas no la tiene cualquier vivienda y esto es lo que se busca, esta exclusividad, el tú poder estar en esta terracita tomándote algo o sencillamente por la noche con la luna, con las estrellas y durante el día contemplar esto no lo tiene cualquier vivienda. Hola. Hola Nacho, ¿Qué tal? bienvenido, Gracias. adelante. Yelitza, estamos aquí en una vivienda en venta en el barrio de Finca España, un barrio obrero de La Laguna. ¿Qué características tiene este piso? Tiene 2 habitaciones, un baño completo, la cocina, el salón y una terraza que da vista hacia la calle. ¿Qué familias suelen interesarse por este tipo de viviendas en barrios como este? Pues es ideal para una pareja joven que decide pues emprender su vida, para un soltero también, o personas o familias que tengan pues a lo mejor un solo hijo. En este caso concreto, ¿de qué precio estamos hablando para este piso? Esta en particular está en 110.000 euros. En el caso del tamaño de la casa sí que es verdad que puede llegar a influir en la interacción de la familia. Cuando la casa es demasiado grande, puede fomentar el que cada cual esté viviendo de forma independiente, como si fuera una especie de hotel. Y si la casa es demasiado pequeña, tiene el inconveniente de la falta de privacidad y eso da lugar, sin duda alguna, a más conflictos. En los niños más pequeños es bueno que aprendan a compartir habitación porque también les ayuda a convivir, pero llega un momento que es cerca de la adolescencia, un poquito antes de la adolescencia, en que ya no tiene tantas ventajas porque los niños necesitan tener su individualidad. Las viviendas más pequeñas de las islas se localizan en las capitales de las 2 provincias, donde se concentra buena parte de la población. José León, en términos generales, ¿cómo está distribuida la población en las 2 capitales canarias? Se concentra un porcentaje superior a la mitad de la población de cada isla en las 2 capitales y, por tanto, el índice de densidad es muy elevado. Normalmente las personas de renta más elevada viven en barrios, en lugares en los que la densidad de la población es más baja. Las viviendas ocupan más espacio, más sitio, son viviendas de 2 plantas, 1 planta, etcétera, etcétera. Y en cambio los barrios residenciales de las personas con menor capacidad adquisitiva tienen una mayor densidad. Los servicios normalmente no están distribuidos de manera homogénea en toda la ciudad, entonces los lugares que tienen una mayor concentración de la población necesitarían mayores servicios, un volumen más elevado de servicios, y en cambio en los otros no. ¿Varía el número de hijos que se tenga en función de ese nivel socioeconómico? Las familias con mayor renta, con mayor nivel adquisitivo, suelen ser familias más pequeñas que las familias con rentas o con ingresos más bajos, ¿no? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. En las islas, las dificultades económicas se heredan. Solo un 8% de los niños canarios que ha crecido en hogares con bajos recursos pueden ascender socialmente. Esteban Santana, un nominado a Mejor Profesor de Primaria. ¿Cómo se forja ese profesor que ahora está nominado a ser uno de los mejores del país? Yo soy el segundo con mi hermano gemelo de una familia de 4 hermanos. Nosotros perdimos a mi padre muy pequeños, con 12 años, y mi madre se ve al frente del timón de una familia numerosa en la que ella tenía que sacarnos adelante. Ella apenas tenía estudios, tuvimos que empezar a trabajar de lunes a domingo. ¿Y cómo sienta eso de venir de una familia humilde a estar nominado a uno de los mejores profesores? Yo soy de barrio, a mucha honra. Aquí en Tamaraceite hay mucha gente que tiene carreras universitarias, que ha podido llegar y ha podido sobrellevar también el no tener una condición económica cómoda. Yo conozco a maestros, a médicos que han salido de aquí de Tamaraceite y de gente humilde también, ¿no? Yo creo que se puede, siendo de barrio, llegar a tener un futuro de color rosa, ¿no? Es difícil que una persona que esté en una determinada clase pueda mejorar sus ingresos, pueda mejorar su nivel cultural, y el nivel cultural y luego, pues lógicamente, el ser más emprendedor es lo que posibilita que haya cambio o de ascenso social, ¿no?
en este barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, encontramos viviendas cuya renta por hogar supera los 75.000 euros, frente a familias que no llegan a final de mes. Lo mismo pasa en estas calles de Santa Cruz de Tenerife. A un lado, familias de renta alta que viven en Acorán y que se encuentran próximas al barrio con una de las rentas más bajas de Canarias, Añaza, donde hay hogares que pasan muchas dificultades. José Antonio, usted es el presidente de esta asociación, una asociación que ayuda a familias con pocos recursos de la zona de Arenales. En este barrio existe una brecha social bastante grande. ¿Cómo lo llevan esas familias? La gente lo que se queja sobre todo es porque por el hecho del barrio ser muy céntrico, tener los principales edificios, aquí los alquileres son imposibles, nunca ha sido gente con gran poder económico porque por encima de todo era un barrio obrero. Con la evolución que con el tiempo pues es un barrio que convive en todo tipo de personas. José Antonio, usted trabaja de la mano con todas estas familias que acuden a pedirle ayuda. ¿Con qué problemas suelen acudir a la asociación? Son familias y personas en exclusión social desde hace muchos años. Empezamos por los mayores, cobran la pensión no contributiva y que no pueden vivir con 390 o 400 euros al mes. Además tenemos los migrantes, sobre todo sudamericanos, que están afincados en el barrio. Tenemos incluso señores que se dedican o por circunstancias de la vida son prostitutas. Lo que notamos es que no hay la mínima preocupación por esa persona. Los barrios con rentas altas y los que disponen de menos recursos pocas veces se cruzan. En los más humildes, la mayoría espera un golpe de suerte para elegir dónde y cómo vivir. Bueno, pues esta ha sido la primera parte de La vida va por barrios y hemos visto cómo incluso dentro de la misma zona pueden convivir realidades muy diferentes. Para ayudarnos en el análisis de esta realidad social se han incorporado a nuestra mesa de debate Carmen Pérez, que es socióloga. Buenas noches, hola, Carmen, noches, bienvenida. Y también Francisco Rodríguez, que es educador social. Buenas noches, Francisco, gracias por estar con nosotros. Carmen, uno de los principales titulares que nos ha dejado este reportaje es la evidencia de esa gran brecha que hay en Canarias, la desigualdad. ¿Consideras que la pandemia podría ser, la pandemia que estamos viviendo, la puntilla definitiva para convertir esa brecha social en algo insalvable? Esperemos que no. Insalvable en principio no es nada. En principio con políticas bien, creo yo, orientadas podríamos trabajar y atenuar las desigualdades sociales, económicas y culturales que en Canarias es una región bastante azotada, ¿no?, por todo el tema de la desigualdad. Lo que ha sucedido con la pandemia es simplemente lo que ya todos sabemos, se ha desvelado o se ha visualizado de manera mucho más latente, mucho más potente, ¿no?, las desigualdades sociales, económicas y culturales que sufre esta región, que es un elemento también que está sufriendo pues gran parte no solamente de España, ¿no?, sino del mundo, ¿no? Insalvable creo que no lo es. Yo creo, o por lo menos lanzo un punto de optimismo. Para que no lo sea, por lo menos. Para que no lo sea. Creo que las sociedades tienen recursos políticos para poder atenuar las desigualdades. Los datos de la pobreza, Francisco, en Canarias dibujan una realidad, la verdad que bastante dura. Estábamos hablando de 773.000 personas, un 35% de los canarios que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Algunas estimaciones aseguran que el coronavirus va a elevar esa cifra en 10 puntos porcentuales, del 35% al 45%. ¿Lo peor está por llegar? Yo creo que sí, lo comentábamos antes, que la situación lógicamente económica no augura un buen horizonte, ¿no? La realidad es que ahora mismo está como una especie de letargo, pero sí que el perfil de las personas que acuden a los servicios sociales municipales, que es donde trabajo, va cambiando situaciones lógicamente de población o personas que trabajan en la hostelería, en el sector servicios y que se ven abocados a acudir a su ayuntamiento, ¿no? La realidad es que esta situación creemos que va a más. Ya pensábamos un poco en los índices y decíamos el paro juvenil que teníamos en Canarias superaba por mucho al resto de las comunidades autónomas. Leía el dato por encima de los 65% del paro juvenil, ¿no?
población que está totalmente desmotivada de cara al acceso laboral, a la formación, siendo este, a mi modo de ver, uno de los clics más importantes para trabajar sobre todo el tema de las desigualdades, ¿no? Gustavo, no solo los más desfavorecidos están sufriendo esta crisis, también las clases medias se están viendo afectadas, padeciendo las consecuencias de la pandemia. ¿Crees que estamos en un proceso en el que la clase media, vamos a decirlo así, podría menguar de una manera sustancial? A ver, eso ya es un problema que llevamos, ¿no? Que lleva latente en la economía española, canaria, norteamericana, desde hace bastante tiempo. No, es lo que se conoce como un proceso de polarización, ¿no? Y esto es de las situaciones más peligrosas, ¿no? A las que nos podemos encontrar, a las que podemos llegar, porque básicamente la polarización es como una desigualdad extrema, ¿no? O sea, y es muy difícil revertirla. Entonces, la pandemia está castigando a la clase media, pero los pocos datos, por lo menos, que se están manejando ahora, no están apuntando que está acelerando esta polarización. O sea, que la polarización es un fenómeno que es más allá de la pandemia, ¿no? Ciertamente, yo creo que este es un tema que el sentido común dice que si la soga se rompe siempre por el lado más débil, por tanto, las economías más vulnerables ya lo están sufriendo de manera descarada, pero como decía Francisco antes, están llegando a las entidades sociales y a los ayuntamientos, que son la primera puerta de impacto, están llegando personas que hace muy poco tiempo tenían incluso un nivel de vida típico de clase media, desahogado. Por tanto, hay síntomas muy claros de que la desigualdad crece y de que esta situación se está cebando especialmente con quienes ya estaban malamente escapando y que ahora lo van a tener. Ahora ya no es llegar a fin de mes. Estamos hablando incluso, por supuesto, de las personas que no tienen empleo, de las personas que lo van a perder o ya lo están perdiendo, pero estamos hablando de las personas que tienen fórmulas de subempleo, que están teóricamente bien porque tienen un salario, pero que en sus familias no se llega, que necesitan apoyo público. Por tanto, estamos en un momento que requiere políticas públicas muy rigurosas. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, para retomar este debate con la emisión de la segunda parte de nuestro reportaje La vida va por barrios. Vamos a ver cómo la situación económica tiene consecuencias para todos los aspectos de la vida, desde la salud hasta la nutrición o el éxito escolar también. Cómo nacer o vivir en un entorno u otro condiciona las posibilidades de progreso. Volvemos en solo 3 minutos. Seguimos hablando aquí en Televisión Canaria cuando son las 11:15 de la noche. Vamos con esa segunda parte del reportaje ya de vuelta. El lugar donde nacemos y donde nos criamos marca inicialmente las posibilidades de ascender en la escala social. Los ciudadanos de familias más humildes parten en desventaja y disponen de menos instrumentos para progresar. Pero hay un factor determinante para mejorar y es la educación. De ella les hablamos en la segunda parte, como digo, de nuestro reportaje titulado La vida va por barrio. La formación de sus habitantes es una de las claves que marca las diferencias entre los barrios. Es más fácil encontrar a una mujer soltera, con estudios básicos y con hijos, en un barrio popular. Casi el 30% de estas madres está bajo el umbral de la pobreza. Mónica, ¿tú naciste en este barrio? Nacida, criada y toda mi infancia y la gran parte de mi juventud es en mi barrio de la Finca España. Porque tú además eres madre soltera, ¿cómo es criar a un hijo sola? Es difícil, es duro, pero sí es verdad que si tú no te mueves y no buscas solución o no buscas algo para mejorar esa situación, es verdad que no te es nada fácil, pero no por uno, sino realmente por esta sociedad que tenemos. ¿Cuál es tu situación económica actual? Vivo de una prestación por hijo a cargo de 430 €. Mientras a mis hijos no les falte, vamos, lo primordial, que es su educación, su comida y sobre todo que me estén sanos,
Lo demás, tarde o temprano me llega. ¿Y hasta dónde llegaste en los estudios, Mónica? Pues me quedé en octavo de GB. Hoy por hoy lo digo, me arrepiento de no haberle hecho caso a mamá. Pablo, ahora sí que es verdad que nos tenemos que ir porque se me hace tarde para el Nelson en el cole. Pues vamos. El nivel de estudios está directamente relacionado con el poder adquisitivo. En Canarias, la incidencia de la exclusión social en los hogares donde sus miembros carecen de estudios o los tienen incompletos es 3,5 veces superior a la de aquellos que cuentan con estudios universitarios. José Saturnino Martínez, a grandes rasgos, ¿qué relación se puede establecer entre desigualdad social y calidad educativa? Todos los estudios muestran que de aquellas características que se miden, las que más influyen en el rendimiento educativo son las que tienen que ver con el origen socioeconómico y cultural de la familia. Eso no quiere decir que esté todo escrito, no es lo que lo marca todo, pero no podemos entender qué está pasando en la educación si sacamos de la ecuación estas características. A nivel de abandono educativo temprano, hemos visto que si la familia es de un ambiente universitario, las posibilidades de abandono son del 5%, mientras que si la familia no tiene estudios, las posibilidades de abandono están cerca del 50%. ¿Por dónde pasan, entonces, de manera concreta, las posibles soluciones para reducir esas desigualdades? Hay ciertos consensos, como que el alumnado en condiciones socioeconómicas y culturales más bajas posiblemente necesite más medidas de refuerzo. También un currículum, digamos, a veces más sensible a los contextos sociales y culturales de este alumnado. Bueno, Mónica, llegamos temprano al colegio. Sí. Más o menos hemos tardado caminando unos 15 minutos. ¿Qué beneficios tiene para ti que el colegio esté tan cerca de tu casa? Pues el mayor beneficio es el descanso de Nelson, el tener sus 8 horas de descanso. Me lo han puesto muy fácil, me han ayudado en todo lo que han podido y a pesar de ser un colegio que les ha costado mucho echar hacia adelante, tienen muy buen profesorado y miran muchísimo por el bien de los críos. Mónica, ¿tú vas a luchar porque tu hijo pueda tener las oportunidades educativas que tú no tuviste? Sí, hombre, hasta mi último suspiro va a ser ese. Siempre se lo he dicho, la educación es la única herencia que te va a dejar mamá. En Canarias, el 76% de los menores de 15 años estudia en colegios públicos. El 24% restante lo hace en centros privados. Miguel Ángel, director del colegio Heidelberg. ¿Por qué las familias eligen un centro privado para la educación de sus hijos? Depende de cada familia. Una busca idiomas, otra busca incluso aspectos religiosos, proyectos innovadores, la personalización, el ambiente familiar. Yo creo que hoy en día la privada tiene más libertad, más autonomía. Se adapta quizás más rápidamente a los cambios que la sociedad trae. ¿Cuántos alumnos tienen ustedes aquí en el centro? Ahora mismo 1020 alumnos. Desde los 2 años hasta los 18 años. Viene a salir más o menos de media, incluido comedor, unos 500 euros. Yo creo que un 20% de las familias del colegio hacen un esfuerzo económico por traer a sus hijos. En muchos de los casos son a lo mejor humildes, pero con ganas de darle a sus hijos a lo mejor las oportunidades que ellos no tuvieron. Miguel Ángel, ¿la educación va por barrios? No, yo creo que no. Creo que tenemos que ir de la mano, la pública y la privada, por una educación de calidad. Los niños y niñas, mejor o peor formados, serán los adultos del futuro. Sin embargo, la esperanza de vida en Canarias es una de las más bajas del país. Según el INE, Las Palmas de Gran Canaria es el 6º municipio de España con menor expectativa. Telde se sitúa en 9ª posición y Santa Cruz de Tenerife ocupa el puesto número 11. Y precisamente es el nivel social uno de los factores que altera esa esperanza de vida. La esperanza de vida de la población tiene que ver con las clases sociales, con efectos sobre la vida saludable, sobre el sedentarismo, sobre la práctica deportiva, sobre el tipo de alimentación, sobre múltiples cosas que repercuten positivamente en la vida de las personas. Cuando la población tiene menor nivel de estudio, tiene también menos esperanza de vida. Y tener estudios superiores significa tener para los hombres 2 años más, y 2 años más para las mujeres también. Mónica Delgado, tú eres médica de familia de un centro de salud aquí de la isla de Tenerife. Sí, soy médico de familia del Centro de Salud de Añaza. ¿Y cómo es la realidad en este barrio, Mónica? Fundamentalmente gente trabajadora y familias con niños pequeños. También atendemos población mayor, pero no son fundamentalmente la gente mayor el mayor número de pacientes. Para que no llegues tarde, ¿te parece si vamos a la consulta y seguimos hablando un poquito? De acuerdo, Pablo.
Mónica, ¿cuántos pacientes sueles atender tú al día en esta consulta? Pues citados 30 pacientes diarios, más las urgencias que surjan cada día. ¿Y cuáles suelen ser las dolencias más comunes con las que acuden esos pacientes? Pues los pacientes que vienen a atención primaria suelen ser pacientes crónicos, sobre todo diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas. Atendemos a una diversidad importante de pacientes. Además de las enfermedades, la mala alimentación también está relacionada con las diferencias sociales. El 27% de los hogares en situación de exclusión no lleva una dieta adecuada. Como ejemplo, más del 69% de las personas con ingresos bajos y escaso nivel formativo consume fruta diariamente frente al 84% de las personas con mayores ingresos y mejor cualificación. La pobreza, por supuesto, está relacionada con los altos índices de obesidad. No recibimos educación suficiente como para saber qué comer y qué no comer, ni tampoco educación culinaria para poder organizarnos en la cocina. Una mala nutrición a lo largo de la vida nos puede acarrear grandes problemas de salud. Entre ellos, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Nos van a limitar nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida. Diferencias nutricionales y también diferencias en los lugares donde poder comprar alimentos. Hola Naira. Hola Wendy, ¿qué tal? Estamos en esta tienda, la esquina de Adrián, que se ubica en un barrio de Ingenio. ¿En qué se diferencia esta tienda con las grandes superficies, por ejemplo? Pues mira, yo pienso que en la cercanía que tenemos, la gente que nos conocemos todos aquí del barrio, que es como una familia. ¿Qué suele venir a comprar la gente aquí, Naira? De todo un poco, frutas, verduras, quesos de la tierra, gofio, leche, como ves, aceite, muchas cosas. Hola, Víctor, ¿qué tal? Te pillo aquí colocando parte de la mercancía de la gran cantidad de productos que podemos ver de alta calidad de los que estás rodeado. Hola, ¿qué tal, Sara? Pues sí, en efecto, un poco acomodando toda la mercancía que es relevante, que es importante. Apostamos por los quesos canarios, el trabajo artesanal, productos dulces, aceites. ¿Qué es lo que viene buscando la clientela cuando viene a tu tienda? Yo creo que uno de los grandes productos puede ser el vino, sin lugar a dudas, luego también los quesos. Yo creo que busca diferenciación, porque yo creo que cada día el público va buscando aquello que pueda resultar novedoso. ¿Cuál es el producto ahora mismo más caro que tienen en la tienda? Un pecorino trufado que procede de Italia, que tiene la trufa negra que es muy valiosa y muy costosa, integrada, que tampoco es apto para todo el público. En la calle, en la oficina, contra el paro y el terror, las palabras dan igual, con tu voto a trabajar, con tu voto a trabajar. La vida va por barrios, pero también la política. Si analizamos los resultados de las últimas elecciones, hay diferencias notables en función de la zona de residencia. Los partidos de derecha y los de izquierda tienen también sus votantes prioritarios según qué zonas. Si nos fijamos en los barrios más selectos de las capitales canarias, en el Gran Canario de Ciudad Jardín, la mayoría de sus residentes votó al PP, seguido de Vox, y en tercer lugar se situó el PSOE. En la zona de Ifara, en Santa Cruz de Tenerife, también la mayoría eligió al PP, seguido de los votos que se destinaron al PSOE y a Coalición Canaria. Es cierto que en los barrios cuya renta media es más alta que otros, suele haber una tendencia a apoyar determinadas políticas más neoliberales, hay una tendencia conservadora. Podemos comprobar que el voto a opciones de derecha aumentan a medida que la renta incrementa las distintas secciones censales. Cuando uno está muy fidelizado en torno a esos valores, es más difícil que dejes de votar al partido o que te abstengas. En los barrios de menor renta de las capitales, la radiografía política es esta. En La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, ganó en votos el PSOE, seguido por el PP, y en tercer puesto Unidas Podemos. Mientras, en la zona de San Matías, Los Andenes, Las Chumberas, en la capital tinerfeña, se eligió mayoritariamente al PSOE, después a Unidas Podemos y a Coalición Canaria. Es cierto que hay determinados barrios de tradición obrera izquierdista que todavía continúan siendo un feudo del PSOE y ni siquiera en esos barrios Podemos pudo dar el sorpaso cuando se encontraba más fuerte electoralmente. Lo que ocurre es que hay barrios también pobres, barrios más humildes, donde no existe esa especial tradición socialista, en donde Vox precisamente está tratando de pescar votos y lo consigue. Mezclados, somos mezclados.
Hay barrios de izquierda, de derecha y también del mundo. Con árabes, con chinos, indios, hispanoamericanos y también con residentes procedentes del norte de Europa. Son barrios multiculturales, pero ¿qué factores influyen para que los extranjeros elijan un determinado barrio? Klaus, eres alemán y llevas 2 años en la Isleta, en Gran Canaria. ¿Por qué elegiste este barrio para vivir? Isleta es diferente de otras partes de España. Por ejemplo, el sur de Gran Canaria es no español, es internacional. Con bicicleta, se vende. Oh, este es muy bien, poco más de 100.000. Klaus, tanto te gusta la Isleta que has reproducido en miniatura en unas maquetas las casas del barrio y la gente, los vecinos están encantados. ¿Nos lo enseñas? Mis vecinos, casas de Isleta, qué bien, oh, yo artista, es posible visitar con mi abuela, mis niños, para mí es integración, es no problema, pasear en el calles, oh, Klaus. ¿Hay en Alemania algún barrio parecido a la Isleta? No, calles, casas, colores, es completamente diferente. Alemania es exact, perfect, es more life in it. Hola Gabriela, ¿esta es tu casa? ¿Vives aquí? Sí, vivo aquí desde hace 10 años, que vivo en el barrio Salamanca. Antes he vivido en otro barrio de Santa Cruz. Porque tú no eres de aquí, no eres de Tenerife. No, soy de Italia y vine hace 17 años a vivir aquí en Tenerife. Gabriela, ¿por qué elegiste el barrio de Salamanca para vivir? Porque es un barrio tranquilo, céntrico al mismo tiempo, y me gusta mucho la estructura esa de la casa, que son así terreras, con mucho verde, con muchos árboles. ¿Y la gente? ¿Cómo es la gente aquí en el barrio? Pues el barrio es como un pueblo porque hay gente de toda la vida, de aquí, gente mayor, pero al mismo tiempo se ha ido también populando de gente, familias jóvenes, parejas jóvenes, artistas también. Las calles tienen identidad propia. Forman barrios que modelan las ciudades y los pueblos de Canarias. Grandes tableros donde los vecinos se mueven para retroceder o avanzar. A veces con esfuerzo y en otras solo interviene la suerte. Es el juego de la vida. Y no todos ganan la partida. Bueno, pues este ha sido el reportaje que han preparado nuestros compañeros para mostrar la desigual realidad socioeconómica de Canarias. Y al hablar de distintas realidades, dirigimos la mirada hacia las administraciones públicas y las políticas de igualdad, concluyendo que el mejor instrumento, sin duda, es la formación como la fórmula más efectiva para que funcione, Wendy, el ascensor social. ¿No es así? Así es, además de los datos que hemos visto en este largo y extenso reportaje, hay más datos reveladores porque en España se necesitarían 4 generaciones para que los hijos de las clases más desfavorecidas puedan alcanzar la renta media del país. Una situación que se agrava en Canarias. Un informe de la evolución de la renta por comunidades autónomas de la Fundación COTEC concluye que solo el 8% de los hijos de familias pobres consiguió mejorar su situación inicial en Canarias. Es la proporción más baja del país y muy lejos de Cataluña, donde esta cifra se elevó hasta el 21%, Madrid y Aragón, donde la proporción fue del 17%. Aunque cualquier menor debería tener las mismas oportunidades de formación, los estudios publicados confirman
que los contactos, los recursos y las oportunidades que las familias con más recursos pueden ofrecer a sus hijos son determinantes para que estos pues, se mantengan en la cúspide de la pirámide social. De ahí que para las clases menos pudientes la educación se perfile como un factor determinante en el llamado ascensor social. El logro educativo es una de las condiciones básicas para alcanzar posiciones sociales relevantes. No es la única, pero es la principal, sobre todo cuando se procede de clases bajas. Mejorar el nivel educativo alcanzado no solamente requiere terminar la enseñanza obligatoria, tiene que ocurrir que pasen de la enseñanza obligatoria, adquieran títulos profesionales o bien títulos universitarios. La importancia de la educación para mejorar el nivel de vida la encontramos en estadísticas como esta. Según el paro registrado a diciembre de 2020, el 54% de los canarios en desempleo no tenía estudios o solo disponía de estudios primarios, cifra que disminuye al 36% en las personas sin trabajo con educación secundaria y al 5% en el caso de poseer títulos universitarios. Sin embargo, y pese al papel clave de la educación en el ascensor social, la tasa de abandono escolar temprano en Canarias sigue siendo una de las más altas de España. La tasa de abandono, por ejemplo, que tenemos en nuestro país es del 17% en este momento, la media de la Unión Europea es del 10% y sin embargo en Canarias es el 21%. Hay comunidades que tienen una tasa mucho menor, por ejemplo el País Vasco, que es la comunidad autónoma con menor tasa de abandono, solo el 7%, luego sí se puede, sí se invierte lo que están invirtiendo los vascos desde hace muchísimos años en educación para apoyar a este alumnado para que siga promocionando y al final obtenga por lo menos el graduado escolar e incluso algún grado de formación profesional que le permita después integrarse socialmente, ¿no? Pues queda claro que la clave está en la inversión en educación. El porcentaje del PIB en que el 2021 se va a dedicar a este ámbito en Canarias es del 4,55%. Y aunque nos sitúa en la senda de conseguir ese 5%, sigue lejos del 7% que destinan estados como pues, Suecia, Finlandia o Bélgica, países donde precisamente las desigualdades sociales son menores. De ahí que muchos expertos instan en la necesidad de mejorar todavía más la financiación en educación como la mejor forma de conseguir que el ascensor social no se averíe en las islas. Hincapié, como decíamos en este informe, Miguel Ángel, en educación. Gracias, Wendy, por esa cifra. Como nos ha contado nuestra compañera, la inversión pública que se destina a educación es la partida presupuestaria más rentable de un país. A mayor formación, más desarrollo, pero parece, Francisco, que en España aún cuesta entender eso. Pues sí, la verdad, no es de sentido común. Cuando los números hablan por sí solos y tenemos experiencias tan exitosas como las del país en Finlandia, donde no trabajaba a través de las competencias, sino se dedican a trabajar con los niños y las niñas sobre sus propios intereses, de manera atendiendo a sus capacidades y haciendo partícipe a las familias de todo su desarrollo escolar. No cabe duda que apostar por la educación supone apostar por el desarrollo de un país. Sí, sin duda, pero creo que acertadamente, uniendo el primer bloque con el segundo, los barrios y la formación, me atrevería a añadir que formación, sin duda, el 5% es un objetivo imperdonable para una comunidad como Canarias hasta que lo tenga, pero también urbanismo. Se construyen barrios que son lugares para la marginalidad y, por tanto, el diseño, siempre creí que las políticas locales tendrían que estar vinculadas las áreas, urbanismo, vivienda, todo lo que tiene que ver con construir entornos amigables, entornos facilitadores, por tanto, qué barrios se construyen. Por otro lado, creo que también hay que combinar la educación con desarrollo comunitario, hay que activar en esos barrios la capacidad, la impresionante capacidad que tiene cada comunidad local de, primero, resolver sus problemas y, segundo, buscar oportunidades que ahí hay también, porque es que si no, al final se convierten en entornos, en guetos, y desde luego la educación de familias, porque hay muchas familias que no tienen los recursos mínimos para poder dar soporte, por ejemplo, a sus hijos y a sus... Por tanto, ese conjunto, por ahí creo que evidentemente con la formación como gran eje, va el cambio en el que tenemos que estar comprometidos.
Sí, coincido plenamente con las palabras que acaba de señalar, porque creo que, cuando hacemos balances de todo este tipo de cuestiones que estamos hablando, de la desigualdad social y de la importancia de la educación formal como elemento de ascenso social, de movilidad social, llevamos en España con unas escuelas con la igualdad de oportunidades a partir de los años 70 hasta la actualidad, y parece que no conseguimos, a través solo y exclusivamente de la educación, no conseguimos que la movilidad social intergeneracional sea mayoritaria. Es decir, si realmente la educación fuera el principal o el único, o el más importante, es verdad, Leopoldo Cabrera ¿Y en qué otros factores habría que incidir, Carmen? Claro, hay que incidir en los aspectos que acaba de señalar Marcial, y hay muchos más, y algunos aspectos más que tienen que ver con redistribución de la riqueza. Es decir, no solamente tenemos que hacer políticas, desde mi punto de vista, políticas económicas y políticas educativas, también, por supuesto, pero que vaya en la línea de hacer una sociedad un poco más igualitaria. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que se está focalizando al sistema educativo como el motor principal de la movilidad social, y utilizando distintos tipos de políticas nos hemos dado cuenta que sí puede haber algún tipo de diferencia, pero los informes PISA, los determinados tipos de informes de diagnóstico a nivel internacional, a nivel nacional, nos siguen diciendo exactamente lo mismo que Coleman señaló, perdone la referencia, en los años 50 en Estados Unidos. Es decir, el principal factor que condiciona las posibilidades de promoción de las personas es de dónde viene, el origen social. Entonces, ese elemento no se atenúa o amortigua solo y exclusivamente con formación. Por otro lado, tenemos que ver qué está pasando con el trabajo, qué pasa con el trabajo, es decir, la presión sobre un sistema escolar que, por otro lado, se nos está diciendo constantemente que la gente sale del sistema educativo y no consigue empleo. Claro. Aquí Pero hay un problema importante. hablando de empleo, las estadísticas son claras, la falta de formación está directamente relacionada con el desempleo, a menor formación, más paro. Vale. Pero claro, por otro lado también se evidencia que Canarias no está absorbiendo al número de universitarios que está formando. ¿Qué está fallando, Carmen? Está fallando muchas cosas, probablemente referidas al propio sistema educativo. Cada cual tendrá su parte de responsabilidad, pero también hay que hacer una reflexión en torno a qué sistema productivo tenemos en Canarias, qué sistema económico tenemos, qué tipo de empleo estamos ofreciendo. No, te estaba mirando Gustavo, porque dice, hay que mirar en Canarias qué sistema económico tenemos y qué sistema productivo tenemos. ¿Qué está fallando? No, vamos a ver, hay un problema en cuanto para... O sea, tiene que haber un matching, ¿no? Una conexión al final entre la formación que se le dan a los estudiantes en educación superior, claramente, y las demandas de... ¿Habría que apostar más por empleo. fórmulas intermedias como la formación profesional? Claro, o sea, yo creo que aquí en Canarias es un sitio en donde la formación profesional dual, ¿no? En donde haya una coordinación muy grande entre ese ciclo superior que está cerca de la universidad, ¿no? Incluso, o sea, está de caballo de secundaria y universidad, y el tejido empresarial tendría que absorber muchísima más población, ¿no? Y eso además ayudaría muchísimo a reducir el abandono escolar, porque el abandono escolar, que es verdad que tenemos las tasas más altas de abandono escolar, también es verdad que se han reducido muchísimo desde hace 10, 15 años en Canarias, ¿no? Y estamos convergiendo hacia la media nacional, todavía estamos lejos. Sería una manera de reducir ese abandono escolar, porque mucho del abandono escolar se produce por la frustración, ¿no? De personas que nacen en familias más desfavorecidas, ven que no van a alcanzar un trabajo de calidad y por lo tanto terminan de abandonar. Los padres no los incentivan, ¿no? Porque el ambiente, el ambiente familiar, que es otro factor muy importante, ¿no? El ambiente familiar que está muy relacionado con la condición socioeconómica, por supuesto. Entonces, claro, ahí está... Yo quería un poco, al hilo de comentados del asentismo escolar, y un poco ver cómo las experiencias no se repiten, las experiencias exitosas en Canarias no se repiten, y eso es un mal que vienen en todos los ámbitos, pero desde el ámbito de la educación, de los servicios sociales, aquellas cosas que funcionan, ¿por qué no podemos seguir financiando?
Yo ponía el ejemplo de cómo hay experiencias exitosas en escuelas de secundaria y primaria a lo largo de Canarias, con la incorporación de los educadores sociales en el ámbito escolar, para conectar la escuela, la familia y la comunidad, que es un poco lo que Marcial hablaba, del desarrollo comunitario, y el descenso en las tasas de abandono fue muy importante. Es decir, si tenemos esto avalado por investigación de la universidad, yo creo que simplemente es decir, de sentido común, voy a apostar por lo que funciona, ¿no? Entonces, miramos al País Vasco, pero vamos a mirar desde dentro que hay cosas que se están haciendo desde el sistema educativo en Canarias que son muy interesantes y que hay que apostarlas, repetirlas y multiplicarlas, ¿no? Vamos a ir con otro asunto, Francisco, porque también nos preguntamos si el lugar de residencia marca o no diferencias en la ideología y en el partido que se elige cuando, llegadas las elecciones, nos acercamos a las urnas. Wendy, ¿nos puedes aclarar estas cuestiones? ¿Influye o no influye? Vamos a verlo. Lo que sí es cierto es que hemos hablado de diferentes aspectos que se ven afectados por ese lugar de residencia. Pero ahora vamos a analizar cómo influye el hecho de vivir en una zona u otra a la hora de elegir nuestros representantes políticos. Le hemos preguntado al sociólogo Javier Gallego si es cierto que en los barrios con mayor poder adquisitivo tienen más adeptos los partidos conservadores, mientras que los más populares se inclinan hacia los partidos de izquierda. Escuchen. Es cierto que en los barrios marcadamente con una renta mucho más alta se vota a partidos de centro-derecha, o los barrios más humildes, con una renta mucho más baja, muy marcada, se vota a partidos de izquierda. Pero en estos casos lo que influye sobremanera es una sensación, un sentimiento de pertenencia a grupo, un sentimiento de identidad. La mayor parte del electorado vive en barrios, en pequeñas ciudades, en medianas, en grandes, mucho más interclasistas. Y ahí el voto está marcado por otros muchos condicionantes más allá de la renta. Como acaba de decir Gallego, la renta pues no es el único factor que determina que se vote por una opción política o por otra. ¿Qué más factores influyen sobre esta decisión? Ahora el voto es mucho más transversal, influyen otros muchos condicionantes. Por ejemplo, influye la edad. Los más mayores, en este momento en España, votan al PP y PSOE mayoritariamente, a los partidos tradicionales, y los partidos nuevos, Podemos, Ciudadanos, recogen más voto joven. Influye también el sexo. La mujer vota menos a los partidos que más están en el extremo, por ejemplo a Vox o a Podemos. Los grupos políticos más recientes recogen más voto universitario, por ejemplo, más preparado, y los electores menos cualificados desde el punto de vista de estudios votan a partidos más tradicionales, PP y PSOE, sin distinción de clase social. Pues ya lo han escuchado. En la actualidad esa decisión del voto, esa decisión hacia la izquierda o hacia la derecha es mucho más transversal y no solo depende de la renta o de la formación, también depende de más condicionantes. Gracias, Wendy. Marcial, ¿estás de acuerdo con las afirmaciones del sociólogo Gallego en el sentido de que el voto de hoy es más transversal que antes? Sí, estamos en una sociedad más compleja y evidentemente lo geográfico antes influía un montón en la forma en el pensamiento, en la forma de relacionarse, en los centros de interés. Hoy estamos en una sociedad mucho más compleja y en ese sentido también, aunque es más normal que en una mesa electoral de un barrio rico se vote más a la derecha, eso va a seguir ocurriendo. En una mesa electoral de un barrio más popular se vote más a otra fuerza, pero ya no solo eso lo que influye. Carmen. Sí, coincido plenamente con lo que estás comentando, Marcial. Efectivamente, las sociedades son mucho más complejas y también yo creo que hay que hablar de fenómenos que van un poco más allá de lo que es o sea, está claro que está polarizado entre la izquierda y la derecha. A veces nos preguntamos cómo, nos preguntábamos antes fuera de cámara, ¿no? Cómo sectores populares pues apoyan posturas que en principio no les defienden, que en principio no les favorecen. Es decir, y eso es un tema que los politólogos pues lo están trabajando, lo han trabajado, y que es un tema bien interesante, ¿no? Sobre todo cuando surgen fenómenos con un proceso muy fuerte de derechización un poco, ¿no? de la sociedad, y que es bastante preocupante porque están arrastrando no solamente con un modelo político que excluye, que es excluyente, y en esa exclusión pues hay gente
de sectores que aparentemente no les representa, pero que sí que apoyan, ¿no? Con lo cual, insisto, y creo que sí que es un tema bastante complejo a la hora de dirimir, ¿no? Se va penetrando un poco en la ideología, en las ideas de la población, pues toda una serie de planteamientos que tiene que ver, a lo mejor, insisto, con la exclusión del otro, y que es bastante preocupante, ¿no? Sí. Estamos en la recta final del programa, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero no se vayan porque es de solo un minuto. Regresamos enseguida para averiguar si la posición social influye también en otro ámbito fundamental de nuestras vidas, como es la alimentación, importante en nuestra salud y en nuestra esperanza de vida. No se vayan, que es solo un minuto. Seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, en la recta final, cuando son las 12 menos 10 de la noche. Retomamos el programa para conocer si la posición social influye en la forma de alimentarnos. Existe cierta creencia en que la alimentación saludable es cara, y esto no es así. El nutricionista Luis Alberto Zamora se lo explica a nuestra compañera Wendy Fuentes. Y en este punto nos preguntamos, ¿es más caro comer sano o abusamos de la comida ultraprocesada por motivos que no son económicos? Para salir de dudas, esta noche está con nosotros el conocido dietista y nutricionista Luis Alberto Zamora, que aprovecho para saludarle en estos momentos, que está al otro lado. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Wendy. Encantado de estar con vosotros. Por cierto, que quiero apuntar, autor del libro Comer bien es fácil si sabes cómo, que por cierto, anoten, se pondrá a la venta el próximo miércoles 20 de enero. Enhorabuena, Luis. Muchísimas gracias. Nada, a lo mejor tarda un poquito más con esto del temporal que estamos sufriendo aquí en Madrid, pero enseguida espero que esté con vosotros. Voy a ser muy directa. ¿Comer de forma saludable es más caro? Todo lo contrario. Cuando nosotros comemos saludable, es decir, comemos lo que tenemos que comer, por decirlo de alguna manera, nos quitamos de muchos alimentos superfluos que metemos en la cesta de la compra y que no aportan nada a la alimentación, con lo cual ya estamos haciendo un ahorro si solo compro lo que tengo que comer para estar sano. El patrón alimentario en Canarias, Luis, confirma pues, que la alimentación en las clases más desfavorecidas es menos saludable. ¿Es posible cambiar esta tendencia? ¿Hay que subir quizás el precio de la comida basura o invertir más en educación nutricional? Es fundamental que se invierta en educación nutricional. Para comer sano, lo primero que tienes que saber es cómo se come sano. Y ya no estoy hablando solamente de incluir programas de educación nutricional en los colegios, también en la sanidad pública, es decir, que todos tengamos acceso a alguien que nos asesore. Y a partir de ahí ya podemos hablar de medidas fiscales, no solamente encarecer aquellos alimentos que son de consumo ocasional, sino que deberíamos de hacer más accesible los alimentos que forman la dieta saludable, pues por aquello de poder llegar a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a alimentos como pueden ser las frutas y las verduras, por ejemplo. Y otra de las preguntas que también quería formularte, que seguro nos va a venir muy bien, ¿cómo podemos ahorrar en la cesta de la compra sin dejar de adquirir esos productos saludables? No sé si nos puedes dar algún truco. Por supuesto, mira, fundamental es la planificación, es decir, coger, por ejemplo, gastar 5 o 10 minutitos cada sábado, cada domingo y planificarnos qué vamos a comer y qué vamos a cenar. No improvisar, porque así yo cuando vaya a hacer la cesta de la compra tengo que hacer esa lista en función de lo que ya he planificado que voy a comer. No voy a improvisar tampoco en los lineales del supermercado y empezar a coger cosas porque tendemos a coger más de lo que muchas veces necesitamos. Y además, huir de las ofertas, es decir, no me hacen falta a lo mejor 5 kilos de pechugas de pollo, voy a comprar solamente lo que ya he planificado que voy a consumir. Y también quitarnos estos que llamamos los falsos saludables, estos alimentos que se anuncian a bombo y platillo como que son súper saludables, que son muchas veces más caros y que a lo mejor frutas, verduras, pero los alimentos básicos ya nos vale. O por ejemplo los superalimentos. Mira, se habla mucho, o fue muy famosa la quinoa. Estamos hablando de que la quinoa tiene pues aproximadamente 6,5 euros el kilo y se decía que era un pseudo cereal muy rico en proteínas, que lo es. Pero es que las lentejas, que son mucho más baratas... Que podría ser un sustitutivo en este caso. Y no sale más rentable. 2 o 3 veces más proteína. Exacto, tienen más proteína y son muchísimo más baratas y nos dura mucho más tiempo. Pues mira, son algunos truquitos que nos vienen bastante bien, sobre todo a la hora de ir a comprar al súper. Últimamente también se han puesto de moda los productos ecológicos y orgánicos, que suelen tener pues un precio más elevado que el resto. A nivel nutricional, ¿merece la pena pagar un sobreprecio por estos alimentos?
Mira, a nivel nutricional no tienen diferencias significativas con los alimentos que no son bio y eco. Cuando hablamos de bio, eco, orgánico, estamos hablando de alimentos que son más caros porque se producen de forma respetuosa con el medio ambiente. Es decir, yo si invierto el dinero ahí tengo que saber que es que no me estoy llevando más nutrientes, ni son más sanos, sino que estoy, por así decirlo, ayudando al planeta Tierra. Entonces, dependiendo ya de la conciencia de cada uno, del poder adquisitivo de cada uno, pues puede comprarlos o no comprarlos. Pero a nivel salud, la diferencia, te digo que no es significativa, no tienes más nutrientes. Bueno, esta pregunta me viene bastante bien. Seguro que a ti también, Luis, porque el trabajo y la falta de tiempo que a muchos nos pasa, pues nos puede llevar a abusar de los productos precocinados y ultraprocesados y acudir pues a lo rápido, ¿no? ¿Qué consejos básicos nos darías para evitar que el estrés perjudique a nuestra alimentación? Pues mira, fundamental lo que hemos dicho, planificar, ¿no? Perder ese tiempo diciendo qué voy a comer y qué voy a cenar. Y otra cosa que hago yo mucho, porque entre semana es imposible que me dé tiempo a cocinar, es cocinar un día. Me preparo la mayoría de las comidas, las mayorías de las cenas, y así el resto de días simplemente voy sacando fiambreras, ¿no?, del frigorífico o del congelador, si no me aguantan hasta el viernes, ¿no?, del domingo. Y vamos a evitar lo más peligroso que tiene la nutrición, que es que llegue la hora de comer y pensar esto de, oye, ¿y qué pongo de comer para hoy? Ahí es donde entran los platos preparados, la comida rápida, los ultraprocesados, porque no tenemos tiempo pues de hacer esas lentejas que hemos hablado y, oye, pues cogemos esto que ya está hecho. Con lo cual, planificación y el coger un día y dejarme la semana preparada, y además también te ahorras de fregar todos los días cada vez que cocinas, con lo cual, al final, todos son ventajas. Volveré de nuevo a ver esta entrevista, Luis, para tomar nota exactamente de todos los consejos que nos has dado. Gracias por estar esta noche con nosotros en Fuera de Plano. A vosotros. Bueno, aquí teníamos esta entrevista de Luis Alberto Zamora y estaremos muy pendientes a ese libro que, como decía, publica el próximo miércoles 20 de enero. Gracias, Wendy. Problemas relacionados con la alimentación, como la obesidad, afectan el doble a los colectivos con menos recursos que a los de mayor poder adquisitivo. Los expertos indican que no es tanto una cuestión relacionada con la renta como con la falta de educación nutricional. Le voy a preguntar a los dos educadores que tenemos en la mesa ya en la recta final, tanto a Marcial Morales como a Francis. ¿Fallan las administraciones en concienciar sobre este asunto? Hombre, yo creo que falta aterrizar a través de recursos profesionales, que los profesionales puedan acercarnos a las familias a través de talleres de formación de padres, un poco que algo que viene incluso desde el Consejo Europeo, ¿no? A través del desarrollo de lo que es la parentalidad positiva, incorporar toda esta filosofía desde lo más concreto, que es las familias, los padres, las madres, la escuela y las administraciones locales, que es lo más cercano que tiene, ¿no? Yo fallaría en cuanto a recursos a nivel profesional, ¿no? A lo mejor ahí, Marcial, hay que ir un poquito más allá, que no sea solo bajar el impuesto o grabar a las bebidas azucaradas. Esa es una medida positiva sin duda, pero no es suficiente. Yo en ese sentido diría que la escuela está haciendo un trabajo magnífico, pero no la podemos dejar sola. O sea, todo no se le puede pedir al profesorado, todo no se le puede pedir a las comunidades educativas, y en este sentido pues hay desde los comedores escolares, el desayuno escolar, esta dinámica de comidas sanas que hay, de fomentar la comida sana que hay en todos los centros educativos, es magnífica, pero eso hace falta que esté arropado con un trabajo más multiprofesional, más sobre el terreno, que combine que a la escuela, que es un lugar privilegiado, pero que la arrope con el trabajo en los barrios, con el trabajo con las familias, con el trabajo de profesionales distintos a los docentes, distintos que los complementen, y en esa dirección, desde luego, parece que lo que es fundamental es apuestas públicas por estrategias globales que aborden la desigualdad. Y en ese sentido no valen medidas sueltas, valen estrategias globales en las que la escuela, en las que el barrio, en las que hay un montón de factores que hay que mover, la renta, las rentas mínimas, etcétera, todos esos elementos en una misma dirección. Asienten los compañeros, así que nos vamos a quedar con eso. Marcial Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Fuera de Plano. Carmen Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber venido aquí. Gustavo Marrero, también gracias. por haber estado, y a Francisco Rodríguez darle las gracias también por habernos acompañado esta noche. Por supuesto, las gracias a todos ustedes por haber permanecido estas 2 horas al otro lado de la pantalla. Esperamos que hayan tomado buena nota de cómo está la situación en esta parte de si la vida va por barrios, que va por barrios, y también hayan aceptado esta última hora, esa radiografía que hemos hecho al inicio del programa sobre la situación del COVID. Les esperamos nuevamente el jueves que viene, será a las 10:15 de la noche. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso.